Sesión de comité. Secretario. Buenos días a todas y a todos. En esta sesión del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, le damos la bienvenida al diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza para presidir las sesiones del comité como presidente de la mesa directiva de este órgano legislativo, conforme lo establecido en la ley orgánica de este Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, hago de conocimiento de este órgano colegiado que con fecha 1 de octubre de 2022 he asumido el cargo de vinculación institucional de la Unidad de Transparencia. Derivado de lo anterior, se ha realizado la designación por parte del diputado presidente de la mesa directiva para desempeñar las funciones de la Secretaría Ejecutiva de este comité hasta la designación de la titularidad de la Unidad de Transparencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida para llevar a cabo esta cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del año 2022. Le solicito al secretario proceda a tomar la asistencia. Por instrucciones de la presidencia se procede al pase de lista correspondiente. Diputado Fausto Manuel Zamorano. Presente. El de la voz. Presente. Diputado Gonzalo Espina Miranda. Espina Miranda, presente. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Ahí está. No tiene audio. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños, presente. Maestro Alfonso Vega González. Maestro Alfonso Vega González. Sí está conectado, ¿no? Sí, ¿no? Alfonso Vega, presente. Gracias. Contador Francisco Saldaña Lajut. Presente. Licenciada Luz Susana de la Luz Coeto Varela. Coeto Valera, presente. Maestro Diego Antonio Saturno García. Presente. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, presente. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Serrano Pastor, presente. Licenciada María Magdalena Ríos López. ¿No? ¿No? Maestro Omar Color Rosas. Omar Color, presente. 12. 12. Presidente, se cuenta con una asistencia de 2 integrantes del comité, existe el quórum para iniciar la sesión. En carácter de invitados se encuentra la Comisión para Reconstrucción representada por su secretario técnico, el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas. Es cuanto. Gracias. Con el objeto de dar celeridad a la sesión del día de hoy, se pregunta a los presentes si se tiene algún comentario en cada uno de los puntos de la orden del día. Y en caso de no ser así, se entenderá por aprobado en los términos el acuerdo. Le solicito al secretario se pusiera a consultar la dispensa y en su caso, aprobación del orden del día, toda vez que fue enviada oportunamente con su respectiva carpeta. O en su caso, si alguien tiene alguna observación a la orden del día, favor de manifestarlo. Por instrucciones de la presidencia, se somete a consideración de las personas integrantes de la dispensa y en su caso aprobación del orden del día. ¿Alguna persona tiene algún comentario con relación a la orden del día de la sesión? Presidente, al no haber comentario alguno, se aprueba por mayoría el orden del día y por consiguiente el acuerdo. Acuerdo. CT/SE -10/10 2022/01. Único. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura 2022.
Muchas gracias. Le solicito a la Secretaría de Lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 3. Presentación de la modificación de las personas responsables y usuarias en el registro y consulta de los sistemas de datos personales de la mesa directiva, Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así como de la diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el cual corresponde al anexo 2 de la carpeta de trabajo. En cuanto a la presentación de este punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de este órgano legislativo, la licenciada Andrea Alvarado Rodríguez. Buenos días a todas y todos los presentes. Como es de su conocimiento, para este segundo ejercicio de la segunda legislatura, se renovaron las presidencias de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política. La Mesa Directiva ahora es presidida por el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza y la JUCOPO por el diputado Cristian Damián von Roerich de la Isla. De conformidad al acuerdo CCMX/2/JUCOPO, /029-2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el Pleno. En sesión ordinaria del 6 de agosto del presente, se hizo del conocimiento del Pleno de este órgano legislativo la incorporación de la diputada María de Lourdes Paz Reyes a sus actividades legislativas. Asimismo, mediante acuerdo AC/CCMX/2/JUCOPO, /2A4 del 2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, se aprobó por el Pleno de esta soberanía la 9ª modificación de la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, donde se integró el diputado Héctor Díaz Polanco como presidente de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Por lo anterior, y de conformidad a lo que establecen los artículos 23, fracciones 11, 79, fracción 20 y 127, fracción 12, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, y para continuar garantizando la protección de datos personales de las personas, se hace de su conocimiento que se realizarán las modificaciones a los sistemas de datos personales de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, de la diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, con el objeto de que los mismos sean tratados y resguardados conforme a la normatividad aplicable, actualizando los nombres de las y los responsables y personas usuarias de los mismos. Es cuanto. Gracias, licenciada Alvarado. Se somete a su consideración el acuerdo correspondiente a la modificación de las personas responsables y usuarias de los sistemas de datos personales de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así como de la diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. ¿Existe algún comentario al respecto? No veo movimiento. Dada la relevancia de este punto de la orden del día, se instruye al secretario recoger la votación de manera nominal. Por instrucciones de la presidencia se procede a recoger la votación nominal. Diputado Manuel Fausto Zamorano. Positivo. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños, a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña Leajut. Contador Francisco Saldaña Leajut. Licenciada Susana de la Luz Coeto Varela. Coeto Valera, a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. A favor. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Alejandro Serrano, a favor. El de la voz, a favor. Maestro Omar Color Rosas. Omar Color, a favor. ¿Algún integrante o alguno integrante del comité falta por realizar su voto?
Gracias. Diputado Gonzalo Miranda, por favor. A favor. Presidente, se aprueba por 11 votos el acuerdo correspondiente, quedando como sigue. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-02. Se aprueba por 11 votos a favor el acuerdo correspondiente a la modificación de las personas responsables y usuarias de los sistemas de datos personales de la mesa directiva, Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así como de la diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Segundo, se instruye a la unidad de transparencia realice las gestiones correspondientes para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, así como para realizar la actualización correspondiente en el registro electrónico del sistema de datos personales, así como en su caso la generación de nuevas contraseñas en caso de que así se requiera. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se solicita a la Secretaría de Lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El punto número 4 del día es la presentación del índice de información que previamente haya sido clasificada como reservada durante el primer semestre del 2022, el cual corresponde al anexo 3 de la carpeta de trabajo. De conformidad a lo que establece el artículo 172 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cada área del sujeto obligado a elaborar un índice de información que previamente haya sido clasificada como reservada, por área responsable de la información y tema. Asimismo, los lineamientos generales en materia de clasificación de la información y así como la elaboración de versiones públicas aprobados por el Consejo Nacional de Transparencia, enunciados en el numeral 12º, establecen la obligación de elaborar un índice que deberá ser entregado semestralmente y publicado en formatos abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el área que generó la información y las características de la misma. Si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que se inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes que se reservan y se encuentran en prórroga. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. Por lo anterior, se hace el conocimiento de ese órgano colegiado que en ninguna de las unidades administrativas e instancias legislativas del Congreso de la Ciudad de México se realizó la clasificación de información como reservada en el periodo comprendido del mes de enero a junio de 2022 de la segunda legislatura. Por tanto, será reportado en este sentido en el apartado correspondiente de las obligaciones de transparencia de este sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se solicita a la Secretaría de Lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El punto número 5 del orden del día es la presentación y en su caso aprobación del proyecto del manual del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, el cual corresponde al anexo 4 de la carpeta de trabajo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción 13 de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública en rendición de cuentas de la Ciudad de México y con el objeto de dar cumplimiento a la entrega del proyecto de manual de instalación y funcionamiento del Comité de Transparencia a la Contraloría del Congreso de la Ciudad de México, la Unidad de Transparencia, por medio de la licenciada Lucía Chávez, entonces encargada del área de vinculación institucional, solicitó a través del oficio CCDMX, segunda legislatura, vinculación 003-2022 de fecha 5 de julio del presente a los integrantes del comité una persona designada como enlace para su representación en las 4 mesas de trabajo, contando con el acompañamiento de la Contraloría Interna, mismas que se acordaron y llevaron a cabo de la siguiente manera. Primera sesión, 8 de julio de 2022. Segunda sesión, 14 de julio de 2022. Tercera sesión, 26 de julio de 2022. Cuarta sesión, 25 de agosto de 2022. Mediante cada una de estas reuniones, las personas asistentes presentes hicieron las aportaciones necesarias para modificar el manual, llegando al documento final que aquí se presenta para su aprobación. Es cuanto. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto de lo leído? No hay movimiento. Dada la relevancia de este punto de la orden del día, se instruye al secretario recoger la votación de manera nominal. Por instrucción de la presidencia se procede a recoger la votación nominal. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Zamorano, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez a favor. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña Liajut. Sí, Contador Francisco Saldaña Liajut. sí, a favor. Gracias. Licenciada Susana de la Luz Cueto Varela. Coeto Valera a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. Un 10. A favor. Un 10. Licenciada Marta Juárez Pérez. Un 10. Marta Juárez a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Serrano Pastor a favor. Maestro Omar Color Rosas. Omar Color, a favor. El de la voz a favor. ¿Falta algún integrante de emitir este voto? Diputado Gonzalo Espina Miranda. No lo sé. Sí, pero sí estoy A favor. Presidente, se aprueba por unanimidad, unanimidad el proyecto del Manual del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Acuerdo. CT-CE-10-10-2022-03. Primero, se aprueba por unanimidad el proyecto de manual del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Segundo, se instruye la unidad de transparencia remite al citado proyecto al órgano interno de control y al Comité de Administración y Capacitación para los efectos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se le solicita a la Secretaría de Lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es el punto número 6, y es la presentación y en su caso aprobación al cumplimiento de la resolución del recurso de revisión del expediente RR.IP.1573/2022, el cual corresponde al anexo 5 de la carpeta de trabajo. Con el propósito de dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad relacionado con el expediente RR.IP.1573/2022, en materia de acceso a la información en contra de las resoluciones de órganos garantes de las entidades federativas, identificado con el expediente RIA 295/22, se concede el uso de la palabra a la subdirectora de acceso a la información y protección de datos personales de este órgano legislativo, la licenciada Antonio Alvarado Rodríguez. Muchas gracias. Para dar celeridad a la sesión del día de hoy, fueron entregadas con antelación las carpetas de trabajo de los cumplimientos a las resoluciones a recursos de inconformidad, por lo cual me permitiré leer el número de expediente, el resolutivo emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el estado en el que se encuentra. Respecto al recurso de inconformidad relacionado con el expediente RRIP 1573/2022, el órgano garante determinó modificar la respuesta, ordenando turnar la solicitud a todas las áreas competentes a efecto de proporcionar al particular toda la información que se haya generado como antecedente y seguimiento respecto al dictamen que presenta la Comisión de Reconstrucción en sentido positivo con modificaciones respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017. En su caso, fundar y motivar el cambio de modalidad, contemplando la puesta a disposición para consulta directa, habilitando días y horas suficientes para que el particular pueda revisarla. Asimismo, ofrecer todas las opciones de reproducción de la información que sea posible. Derivado de lo anterior, la Coordinación de Servicios Parlamentarios solicitó someter a Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de la información requerida, toda vez que derivado de una búsqueda en el archivo histórico del proceso parlamentario no se localizó la información de interés del solicitante. Es cuanto. Gracias, licenciada Andrea Alvarado. En ese sentido, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas en este asunto para exponer sus argumentos. En primera instancia, el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas, secretario técnico de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, si es tan amable.
¿Se encuentra el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas? No se encuentra. Entonces, te damos la palabra a la siguiente persona, presidente. Se concede el uso de la palabra al maestro Alfonso Vega González, coordinador de servicios parlamentarios. Adelante, por favor, maestro Alfonso Vega. Muchas gracias. Esta solicitud la hemos reiterado ya en diversas ocasiones. Se han presentado diversas solicitudes sobre esta información. La hemos buscado no solo en el archivo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, sino en la Subdirección de Archivo Central, que es quien resguarda a la fecha la documentación relacionada con otras legislaturas, y no hemos localizado absolutamente nada. Estas solicitudes son reiterativas, de ahí los puntos siguientes del orden del día, por lo cual hemos solicitado se declare en inexistencia, toda vez que la búsqueda ha sido exhaustiva por parte de esta coordinación para tratar de atender las solicitudes presentadas, pero no se ha localizado absolutamente ninguna información. Es cuanto, presidente. Gracias, maestro. Se pregunta nuevamente si se encuentra el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas. No se encuentra. Entonces, se solicita al presidente, al secretario, proceda a la lectura del acuerdo para su votación. Por el de la presidencia se da lectura al acuerdo. Derivada de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el archivo adscrito al proceso parlamentario, y toda vez que no fue localizado algún documento que contenga antecedente o seguimiento respecto al dictamen presentado por la Comisión de Reconstrucción, en sentido positivo, con modificaciones respecto al punto de acuerdo, por lo que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas de los ciudadanos afectados por el sismo de 2017. Se declara la inexistencia de información en materia de recurso de revisión relacionada con la solicitud con número de folio 092 07 54 22 000 164. Requeda el expediente infocdmx diagonal rrp.ip.1573-2022. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto? No hay. Dada la relevancia de este punto del orden del día, se instruye al secretario someta a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Adelante, secretario. Tu micrófono, Joel. ¿Me escuchan? Sí. Pasaré a tomar la votación nominal. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Zamorano, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Espina Miranda, a favor. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Chávez Contreras, a favor. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños, a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña Leajut. Francisco Saldaña, a favor. Licenciada Susana de la Luz Coeto Varela. Licenciada Susana de la Luz Coeto Varela. Coeto Valera, a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. A favor. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Alejandro Serrano, a favor. El de la voz, a favor. Maestro Omar Color Rosas. Omar Color, en abstención. Muy brevemente razono mi voto en virtud de la función y naturaleza de la Contraloría Interna a mi cargo y con el objeto de mantener la imparcialidad en el desarrollo de cualquier investigación que se pueda suscitar. Es por eso que la razono el voto en abstención. Muchas gracias. Presidente, se aprueba por 11 votos a favor la declaratoria de inexistencia y por consiguiente el acuerdo. Acuerdo CT, diagonal CE,
10-10-2022, diagonal 04. Y una abstención, disculpa. Primero, se declara la inexistencia de información en materia del recurso de revisión, por lo que no se están posibilidades de entregar lo correspondiente a la documentación del Archivo Central del Congreso de la Ciudad de México. Con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída del recurso de revisión RR.IP.1563, diagonal 2022, relacionada al recurso de inconformidad RIA 295, diagonal 22, del cumplido de resolución del folio 09-20-75-42-2000-164. Segundo, se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de que así se determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Le solicito, secretario, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación y en su caso aprobación al cumplimiento a la resolución del recurso de revisión del expediente RR.IP.1564, diagonal 2022, el cual corresponde al anexo C de la carpeta de trabajo. Con el propósito de dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad relacionado con el expediente InfoCDMX, diagonal RR.IP.1564, diagonal 2022, en materia de acceso a la información en contra de resoluciones de órganos garantes de las entidades federativas, identificado con el expediente RIA 305, diagonal 22, se concede el uso de la palabra a la subdirectora de acceso a la información y protección de datos personales de este órgano legislativo, la licenciada Andrea Alvarado Rodríguez. ¿Podrían darle acceso a la licenciada Andrea, por favor, como panelista? Muchas gracias. Respecto al recurso de inconformidad relacionado con el expediente RRIP 1574-2022, el Instituto determinó modificar la respuesta ordenando turnar la solicitud a todas las áreas que resulten competentes, entre las cuales no se podrá omitir a la Comisión de Reconstrucción, la Dirección de Apoyo al Proceso Parlamentario, la Coordinación de Servicios Parlamentarios y al Archivo Histórico de Proceso Parlamentario, a fin de que realicen una nueva búsqueda exhaustiva y razonable de la expresión documental que dé cuenta de la información que presentó o respuesta que dio el entonces comisionado César Cravioto, respecto de cada punto de acuerdo al que se llegó en el dictamen que presenta la Comisión para la Reconstrucción en sentido positivo con modificaciones, respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017, y así entregar a la persona recurrente la información localizada. En caso de que la información localizada contenga información susceptible de ser clasificada en términos de la ley en la materia, se deberán elaborar las versiones públicas correspondientes, cuya clasificación deberá estar debidamente fundada y motivada a través del Comité de Transparencia y la resolución, misma que deberá ser proporcionada a la persona recurrente. Derivado de lo anterior, la Coordinación de Servicios Parlamentarios solicitó someter a Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de la información requerida, toda vez que derivado de una búsqueda en el Archivo Histórico de Proceso Parlamentario no se localizó la información e interés del solicitante. Es cuanto. Gracias, licenciada. En este sentido, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas en este asunto para exponer sus argumentos. En primera instancia, el Cabañas, secretario técnico de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. ¿Se encuentra el licenciado Cabañas? Sí, presidente. Adelante, con la venia de la presidenta, solamente informar que el tema de este asunto fue el origen de un punto de acuerdo, el cual de origen contenía tres resolutivos. El resolutivo tercero pedía la asistencia del comisionado al Congreso o al Pleno de la Comisión de Reconstrucción, pero una vez que se turnó el punto de acuerdo a la Comisión de Reconstrucción, en los trabajos que se hizo para dictaminar el punto de acuerdo se eliminó el resolutivo tercero, que es la respuesta que está solicitando en este caso el ciudadano.
Entonces, sería cuánto para dejar claro que ese resolutivo en el proyecto final del punto de acuerdo ya no, el dictamen final ya no contenía ese punto de, ese resolutivo, perdón, ese resolutivo tercero. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Se concede el uso de la palabra al maestro Alfonso Vega González, coordinador de servicios parlamentarios. Muchas gracias, presidente. La verdad es que ya con lo que acaba de exponer el secretario técnico, me parece que se está buscando una información que de origen nunca existió. Por eso, digo, nosotros, con la salvedad de no saber del documento, hemos buscado, dejando en claro que la Coordinación de Servicios Parlamentarios es un ente que incluye el archivo histórico parlamentario. En ocasiones nos solicitan a 3 áreas, que es el archivo histórico parlamentario, es la Dirección de Seguimiento a Comisiones y Comités y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Sin embargo, es la misma instancia, porque las otras 2 dependen de esta coordinación, pero aún así se ha buscado al máximo la información que se ha requerido y quiero dejar en claro que esta coordinación de servicios parlamentarios a mi cargo en ningún momento ha intentado esconder o negar la información, por eso le hemos buscado al máximo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, maestro. Se toma en cuenta todo lo que ha comentado y queda registrado. Se solicita al secretario proceda a la lectura del acuerdo para su votación. Por instrucción de la presidencia se lee el acuerdo por instrucciones de la presidencia se adoptar el acuerdo relacionado con ese punto del orden del día. Derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el archivo histórico del proceso parlamentario y toda vez que no fue localizado algún documento que contenga la información que presentó respuesta que dio el entonces comisionado César Cravioto respecto a la emisión del dictamen que presenta la Comisión de Reconstrucción en sentido positivo con modificaciones respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones de inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017. Lo anterior respecto a que cada punto de acuerdo al que se llegó en dicho dictamen se declara la inexistencia de información en materia de recurso de revisión relacionada con la solicitud con número de folio 09-207-542-2000-165 recaída al expediente InfoCDMX /RR.IP.1564/2022. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto de alguna persona? No, nadie levanta la voz. Entonces, dada la relevancia de este punto del orden del día, se instruye al secretario someta a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Por instrucción de la presidencia, solicito a las y los integrantes encender su cámara y emitir el sentido de su voto. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. A favor, Zamorano. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Espina Miranda en pro. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña. Francisco Saldaña a favor. Licenciada Susana de la Luz Coeto Varela. Licenciada Susana de la Luz Coeto Varela. Coeto Valera a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. A favor. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Alejandro Serrano a favor. El de la voz a favor. Maestro Marco Lor Rosas. Marco Lor en abstención. ¿Falta algún integrante por emitir su voto? Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Voto a favor.
Chávez Contreras a favor, perdón. Presidente, se aprueba por 11 votos a favor y una abstención la declaratoria de inexistencia y por consiguiente el acuerdo. Acuerdo ST, diagonal SE, guión 1010, guión 2022, diagonal 05. Primero, se declara la inexistencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a la documentación del Archivo Central del Congreso de la Ciudad de México con el objeto de dar cumplimiento a la resolución requerida al recurso de revisión RR.IP.1574 diagonal 2022 relacionada al recurso de inconformidad RIA 305 diagonal 22 del cumplimiento de resolución del folio 09 207 5422 000-165. Segundo, se instruye a la Unidad de Transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de ser así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Le solicito al secretario de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación y en su caso aprobación al cumplimiento de la resolución del recurso de revisión del expediente RR.IP.1575 diagonal 2022, el cual corresponde al anexo 7 de la carpeta de trabajo. Con el propósito de dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad relacionado con el expediente InfoCDMX diagonal RR.IP.1535 diagonal 2022, en materia de acceso a la información en contra de las resoluciones de órganos garantes de las entidades federativas, identificado con el expediente RIA 296 diagonal 22. Se concede el uso de la palabra a la subdirectora de acceso a la información pública, de acceso a la información y protección de datos personales de este órgano legislativo, la licenciada Andrea Alvarado Rodríguez. Gracias. Respecto al recurso de inconformidad relacionado con el expediente RRIP 1575-2022, el Instituto determinó modificar, ordenando remitir al solicitante las documentales donde conste si el entonces comisionado César Cravioto fue citado y se presentó en comparecencia ante este órgano legislativo, explicar las deficiencias durante su administración relacionado con el tercer punto de acuerdo al dictamen que presenta la Comisión de Reconstrucción en sentido positivo con modificaciones respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017. Si no se citó, saber la razón, y si se citó y no acudió, conocer si existió alguna investigación o sanción por desacato o qué hizo este Congreso al respecto. En caso de no localizar la información solicitada, deberá de llevar a cabo la formalización de la declaratoria de inexistencia a través del Comité de Transparencia, misma que de conformidad con lo previsto en el artículo 218 de la Ley Local de la materia, deberá de remitir a la persona solicitante, tener certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión. Por lo anterior, la Coordinación de Servicios Parlamentarios solicitó someter a Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de la información requerida, toda vez que derivado de una búsqueda en el archivo histórico de proceso parlamentario no se localizó la información de interés del solicitante. Es cuanto. Gracias, licenciada Alvarado. En este sentido, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas en este asunto para que expongan sus argumentos. En primer lugar, al maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas, secretario técnico de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. Adelante, maestro. Y con la venia de la presidencia, señalar lo mismo del caso anterior, la solicitud que hizo, esta solicitud de información que hizo un ciudadano, se hizo en base al dictamen original, no al proyecto que se puso a consideración de la comisión y del pleno, el cual sufrió modificaciones, eliminando el tercer resolutivo, que tiene que ver con este tema. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, maestro. Pues se considera para su comparación con las otras exposiciones. Se concede el uso de la palabra al maestro Alfonso Vega González, coordinador de servicios parlamentarios. Gracias, presidente. Únicamente reiterar lo que hemos manifestado en los puntos anteriores y que esta coordinación, en lo que realizó como en su búsqueda, es la localización del dictamen que fue remitido a la Comisión de Reconstrucción para la valoración correspondiente.
Muchas gracias. Pues se solicita al secretario proceda a la lectura del acuerdo para su votación. Por instrucciones de la presidencia, se da lectura del acuerdo relacionado a ese punto del día. Derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el archivo histórico del proceso parlamentario y toda vez que no fue localizado algún documento donde conste si el entonces comisionado César Cravioto fue citado y se presentó en comparecencia ante este órgano legislativo, respecto del tercer punto de acuerdo del dictamen que presenta la Comisión de Reconstrucción en sentido positivo, con modificaciones respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia, rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017, por lo que se declara en la inexistencia de información en materia del recurso de revisión relacionada con la solicitud de información con número de folio 09-207-5422 000-166, recaída del expediente InfoCDMX /RR.IP.1575/2022. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto de alguien? No hay ningún punto de vista más. Entonces, de la relevancia de ese punto del orden del día, se instruye al secretario y somete a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las ciudadanos de encender su cámara y emitir el sentido de su voto. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Zamorano, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Espina en pro. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Chávez Contreras, a favor. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Baños Lozada, a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Contador Francisco Saldaña Liajut. Licenciada Susana de la Luz Cueto Varela. A favor. Eso no lo sé. Susana de la Luz, a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. Susana de la Luz, a favor. A favor. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Alejandro Serrano, a favor. De la Voz, a favor. Maestro Omar Color Rojas. Omar Color, en abstención. Presidente, se aprueba por 11 votos a favor y una abstención la declaración de inexistencia del acuerdo. Acuerdo diagonal CE. No se escucha. Se declara la inexistencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a los documentos donde conste si el entonces comisionado César Cravioto fue citado y se presentó en comparecencia ante este órgano legislativo. Respecto del tercer punto de acuerdo del dictamen que presenta la Comisión de Reconstrucción en sentido positivo con modificaciones respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas y derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.IP.1575/2022 relacionada al recurso de inconformidad RIA 296/22 del cumplimiento de resolución del folio 092075422 000-166. Segundo, se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Gracias, secretario. Le solicito nuevamente, secretario, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Presentación y en su caso aprobación del cumplimiento de la resolución del recurso de revisión del expediente RR.IP.1577/2022, el cual corresponde al anexo 8 de la carpeta de trabajo. Con el propósito del cumplimiento de la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad relacionado con el expediente InfoCDMX/RR.IP.1575
1537, diagonal 2022, en materia de acceso a la información en contra de resoluciones de órganos garantes de las entidades federativas, identificado con el expediente RIA 234, diagonal 22, se concede el uso de la palabra a la subdirectora de acceso a la información y protección de datos personales de este órgano legislativo, la licenciada Andrea Alvarado Rodríguez. Muchas gracias. Respecto al recurso de inconformidad relacionado con el expediente RRIP 1577-2022, el Instituto determinó revocar, ordenando remitir la solicitud de información a todas las unidades administrativas, realizar una nueva búsqueda de la información requerida en los archivos de las unidades para realizar la búsqueda de información, señalando en qué archivos, registro o base de datos se realizó, a efecto de comunicar a la persona recurrente la forma y el resultado de dicha búsqueda y, en su caso, hacer entrega de la información solicitada o, en caso de no localizar la información solicitada, deberá declarar la inexistencia formal ante el Comité de Transparencia, la cual debe contener los elementos mínimos que permitan al solicitante tener certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia, así como de la imposibilidad de generación de forma fundada y motivada. Derivado de lo anterior, la Coordinación de Servicios Parlamentarios solicitó someter a Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de la información requerida, toda vez que, después de realizar una búsqueda en el archivo histórico de proceso parlamentario, no se realizó la información interés del solicitante. Es cuanto. Gracias, licenciada. En ese sentido, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas en este asunto para exponer sus argumentos. En primera instancia, el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas, secretario técnico de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. Maestro Gutiérrez Cabañas, es tan amable. Sí, con la venia de la presidencia, perdón. Solamente señalar que en ese tiempo el entonces comisionado Edgar Tongui no remitió ninguna información a la Comisión de Reconstrucción en cuanto a la información requerida por el ciudadano. Es cuanto, presidente. Gracias, maestro. Se concede el uso de la palabra al maestro Alfonso Vega González, coordinador de servicios parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Reiterar la búsqueda que nosotros hemos realizado de toda la información que se ha solicitado en los diversos recursos y que, bueno, en todos los archivos de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y de la Subdirección de Archivos Central hemos tratado de buscar la información que se requiere sin que hayamos obtenido un resultado favorable. Es cuanto, presidente. Gracias, maestro. Se solicita al secretario proceda a la lectura del acuerdo para su votación. Pónese usted de la presidencia, se da lectura al acuerdo relacionado a este punto del día. Derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el archivo histórico del proceso parlamentario y toda vez que no fue localizado algún documento donde conste el seguimiento o revisión de a los recursos otorgados a que se refiere el artículo 14 del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 respecto a las acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México y en consecuencia se proporcionan los documentos donde conste dicha revisión, por lo que se declara la inexistencia de información en materia del recurso de revisión relacionada con la solicitud con número de folio 09-207-5422-000-168. Requeda el expediente InfoCDMX, diagonal RR.IP.1577, diagonal 2022. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto? Dada la relevancia de este punto del orden del día, también se instruye al secretario someta a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los integrantes de encender su cámara y emitir el sentido de su voto. Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Zamorano, a favor. Diputado José González Pina Miranda. Tenemos unas condiciones de trabajo que cada año se están revisando por el 110. Diputado José González Pina Miranda. Tenemos el 110, que es que eso. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Creo que ahorita tendríamos que entrar a platicar de este tema. Okay. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños. Maestro Alfonso Vega González. Maestro Alfonso Vega González.
Esto indica al apartado de las condiciones generales de trabajo Diputado y de las prestaciones que dice Colorado Francisco Saldaña, a favor. este capítulo deberán ser Doctora Susana de la Luz del Poeto mismo Varela. porcentaje que aumente el salario mínimo general. Coeto Valera, a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. A favor. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Serrano Pastor, a favor. El de la voz, a favor. Maestro Omar Color Rosas. Omar Color, en abstención. ¿Falta algún integrante por emitir su voto? Diputado José Gonzalo Espina Miranda. A favor. A favor. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. A favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Presidente, se aprueba por 11 votos a favor y una abstención la declaratoria de inexistencia y por consiguiente el acuerdo. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-07. Primero, se declara en inexistencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a la documentación donde conste el seguimiento y o revisión a los recursos otorgados a que se refiere el artículo 14 del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018. Respecto de las acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México y en consecuencia se proporcionan los documentos donde conste dicha revisión, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.IP.1577/2022, relacionada al recurso de inconformidad RIA 234/22 del cumplimiento de resolución del folio 09-207-54-22-000-168. Segundo, se instruye a la Unidad de Transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Le solicito de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Presentación y en su caso aprobación al cumplimiento a la resolución del recurso de revisión del expediente RR.IP 1583/2022, el cual corresponde al anexo 9 de la carpeta de trabajo. Con el propósito de dar cumplimiento a la resolución dictada dentro del recurso de inconformidad relacionado con el expediente InfoCDMX/RR.IP.1583/2022, en materia de acceso a la información en contra de las resoluciones de órganos garantes de las entidades federativas, identificado con el expediente RIA 300/22. En cuanto a la presentación de este punto del día, se concede el uso de la palabra a la subdirectora de acceso a la información y de protección de datos personales de este órgano legislativo, la licenciada Andrea Alvarado Rodríguez. Gracias. Respecto al recurso de inconformidad relacionada con el expediente RRIP 1583/2022, el Instituto determinó revocar, ordenando realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las áreas que resulten competentes y remitir la respuesta a través del medio elegido por el recurrente. Derivado de lo anterior, la Coordinación de Servicios Parlamentarios solicitó someter a Comité de Transparencia para declarar la inexistencia de la información requerida, toda vez que después de realizar una búsqueda en el archivo histórico de proceso parlamentario, no se localizó la información del interés del solicitante. Es cuanto. Gracias, licenciada. En ese sentido, se concede el uso de la palabra a las personas titulares de las unidades administrativas involucradas en este asunto para exponer sus argumentos. En primera instancia, el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas, secretario técnico de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. Maestro Gutiérrez Cabañas, por favor.
Licenciado Miguel Ángel Gutiérrez. Hola, ¿sí me escuchan? Ya lo escuchamos. Sí, con la venia de la presidencia. Sobre este punto me gustaría señalar los informes con los que cuenta la comisión se hicieron llegar de 2021, pero de manera trimestral, no de manera mensual. Entonces, sí contamos con dicha información, no como la solicita en este caso el ciudadano. Es cuanto. Gracias, maestro. Miguel, maestro Alfonso Vega, se concede la palabra al maestro Alfonso Vega. Muchas gracias, presidente. Únicamente reiterar que la búsqueda por parte de la coordinación se realizó a detalle y se remitió la información que fue localizada a la comisión para su análisis y posteriormente entrega de lo que se correspondía, aun cuando no correspondía a lo que estaba requiriendo el solicitante. Es cuanto. Gracias, maestro. Se solicita al secretario proceda a la lectura del acuerdo para su votación. Por instrucciones de la presidencia se da lectura al acuerdo relacionado a este punto del orden del día. Derivado de la búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en el archivo histórico del proceso parlamentario, y toda vez que no fue localizado algún documento donde se conste el seguimiento o si se realizó alguna denuncia, queja, punto de acuerdo, etcétera, derivado de los informes mensuales que deberían ser entregados por César Cravioto como titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, respecto a los recursos otorgados a los que se refiere el artículo 13 del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, por lo que se declara en extensa información en materia de recurso de revisión relacionada con la solicitud con número de folio 09207-5422-000-174, recaída del expediente InfoCMX RR.IP.1583, diagonal 2022. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario de alguien al respecto? Dada la relevancia de este punto del orden del día, se instruye al secretario y someta a consideración del Comité de Transparencia el acuerdo de declaración de inexistencia de información a través de la votación nominal. Por instrucciones de la presidencia, solicito a las y los integrantes que entren en su cámara y emitir el sentido de este voto. Diputado Manuel Zamorano Esparza. Bueno, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Voy a tener X porcentaje que le tengo que generar. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Todo lo que, si yo negocié. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Y solamente tengo 5, pues ya tengo una balanza de 15. Licenciado Reinaldo Baños Lozada. Reinaldo Baños, a favor. Maestro Alfonso Vega González. Alfonso Vega, a favor. Yo ya tengo mi gas. Y es por eso que se manda. Diputado Francisco Saldaña Lesput. Francisco Saldaña, a favor. Licenciada Susana de la Luz Coeto Varela. Susana de la Luz, a favor. Maestro Diego Antonio Saturno García. A favor. Licenciada Marta Juárez Pérez. Marta Juárez, a favor. Maestro Alejandro Serrano Pastor. Alejandro Serrano, a favor. El de la voz, a favor. Maestro Omar Color Rosas. Omar Color, en abstención. ¿Falta algún integrante por emitir su voto? Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Espina Miranda en pro. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Presidente, se aprueba por 10 votos a favor y una abstención la declaratoria de existencia y por consecuente el acuerdo. Acuerdo ST, diagonal CE-10-10-2022, diagonal 08. Primero, se declara en existencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a la documentación donde consta el seguimiento o se realizó alguna denuncia, queja, punto de acuerdo, etcétera, derivado de los informes mensuales que debieron ser entregados por César Cravioto como titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Respecto a los recursos otorgados al que se refiere el artículo 13 del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.IP.1583/2022, relacionada al recurso de inconformidad RIA 300/22 del cumplimiento de la resolución del folio 09-207-5422 3. Con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.IP.1583/2022 relacionada al recurso de inconformidad RIA 300/22 del cumplimiento de resolución del folio 0. Se me olvidó. ¿Me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, perdón, gracias. Segundo, se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de ser así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Gracias, secretario. Le solicito, secretario, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El último punto del orden del día es el quinto, correspondiente a la síntesis de las propuestas de acuerdos de la presente sesión. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-01. Único. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura 2022. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-02. Se aprueba la presentación de la modificación de las personas responsables y usuarias en el registro y consulta de los sistemas de datos personales de la mesa directiva, Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, así como de la diputada María de Lourdes Paz Reyes y de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-03. Único. Se aprueba el proyecto de manual del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-04. Primero, se declara inexistente información de materia del recurso de revisión, por lo que no se está en posibilidades de entregar lo correspondiente a la documentación del Archivo Central del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución requerida al recurso de revisión RR.IP.1573-2022 relacionada al recurso de inconformidad RIA 295/22 del cumplimiento de resolución del folio 092075422-000-164. Segundo, se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-05. Primero, se declara en existencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a la documentación del Archivo Central del Congreso de la Ciudad de México con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.IP.1574/2022 relacionada al recurso de inconformidad RIA 305/22 del cumplimiento de resolución del folio 09-207-5422-000-165. Segundo, se instruye a la unidad de transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo, inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Acuerdo CT-CE-10-10-2022-06. Primero,
Se declara inexistencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a los documentos donde conste si el entonces comisionado César Cravioto fue citado y se presentó en comparecencia ante este órgano legislativo. Respecto del tercer punto de acuerdo del dictamen que presenta la Comisión de Reconstrucción en sentido positivo, con modificaciones respecto del punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia, rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017, con objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída del recurso de revisión RR.IP 15.1575/2022 relacionada con el recurso de inconformidad RIA 296/22 del cumplimiento de resolución del folio 09-207-5422-000-166. Segundo, se instruye a la Unidad de Transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva de Funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Acuerdo CT/CE _10-10-2022/07. Primero, se declara la inexistencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a la documentación donde consta el seguimiento o revisión de los recursos otorgados a que se refiere el artículo 14 del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018 respecto a la de las acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México y en consecuencia se proporcionan los documentos donde conste dicha revisión con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída del recurso de revisión RR.IP.1577/2022, relacionada al recurso de inconformidad RIA 234/22 del cumplimiento de resolución del folio 09-207-5422-000-168. Segundo, se instruye a la Unidad de Transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en Funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realice la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Acuerdo CT/CE _10-10-2022/08. Primero, se declara la existencia de información en materia del recurso de revisión que permite realizar lo correspondiente a la documentación donde consta el seguimiento o si se realizó alguna denuncia, queja, punto de acuerdo, etcétera, derivado de los informes mensuales que debieron ser entregados por César Cravioto como titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Respecto a los recursos otorgados a que se refiere el artículo 13 del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución recaída al recurso de revisión RR.IP.1583/2022, relacionada al recurso de inconformidad RIA 300/22 del cumplimiento de resolución del folio 09-207-5422-00174. Segundo, se instruye a la Unidad de Transparencia a través de la Secretaría Ejecutiva en Funciones notificar al órgano de control interno del Congreso de la Ciudad de México para que realicen la investigación correspondiente relacionada a la declaratoria de inexistencia aprobada por este comité y en caso de así determinarlo inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. ¿Alguna de las personas presentes desea hacer uso de la voz? No habiendo ninguna, al no haber otro asunto que tratar, y una vez desahogada los puntos en la orden del día, siendo las 11:15 del día 10 de octubre de 2022, está por concluida la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Octubre de 2022, está por concluida la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Octubre de 2022, está por concluida la cuarta sesión extraordinaria. ¿Qué pasó ahí? Se da por concluida la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradeciendo a todos los presentes que en la misma intervinieron su valiosa asistencia. Buenos días a todas y todos. Hasta pronto. Hasta luego, que estén bien. Congreso TV presentó